intensidades. Bueno, vamos a tratar de entonces dar un poco de clases para hacer la segunda hora, hacer un poquito de lo que son las intensidades, ese video, cómo es que deben hecho, o las diapositivas que deben hecho, que debe ser muy compactito. Sí, que dijeron que querían hacer en los mismos grupos. Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de VO2, cuando nosotros hablamos de VO2, esto ya que tiene que quedar comprendido. O sea, hablar de VO2 no es hablar así nomás por hablar de VO2, sino es cosa mayor. ¿Sí? Cosa mayor, VO2 es igual a gasto cardíaco por diferencia arteriovenoso de oxígeno. El test para evaluar, y ya saben que tenemos diferentes tests que se pueden evaluar el VO2. Ustedes hicieron ese proyecto esa parte de investigación de los diferentes test que van a estar ahí dados. Cuando hablamos de este VO2 y este oxígeno que es transportado hacia la célula y es consumido dentro de la célula y después nos queda, digamos en sí, los residuos en el capilar venoso, hay diferentes factores que pueden influir en este consumo de oxígeno. Los ritmos de liberación y consumo de oxígeno van a depender de tres variables fundamentales: el contenido de oxígeno en la sangre, la intensidad del flujo y las condiciones locales. Entonces, fíjense por qué es fundamental formar más glóbulos rojos, digamos en sí. Sí, porque los glóbulos rojos nos van a ayudar para que haya mayor cantidad de contenido de oxígeno en la sangre. También la intensidad de flujo, cómo están, ¿de qué dependerá la intensidad de flujo? De la calidad que tengan las mangueras, digamos en sí, o los vasos sanguíneos para transportar esa sangre y algunas condiciones locales. Dentro de estas variables pueden ajustarse para asegurar un transporte mayor de oxígeno a nuestros músculos activos. Cualquiera de estas variables pueden dificultar también el suministro. Si yo no tengo una buena manguera, digamos en sí, que transporte el agua, voy a tener dificultad para que el agua llegue de una buena manera, ¿sí? Entonces, eso siempre va a estar, digamos, interfiriendo con este sentido. Y aquí tenemos que el contenido de oxígeno en la sangre dice que la hemoglobina se satura con un 98% de oxígeno. Si hay cambios, se reducirá el aporte de oxígeno a los tejidos. La reducción de la presión de oxígeno en la sangre arterial disminuye el gradiente de presión que limitará la difusión de gas. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay que tener muy claro que si el oxígeno es un gas y al ser un gas, siempre, ¿qué pasará? Se difundirá de un lugar a otro dependiendo de qué? Dependiendo del gradiente de presión. Sí, entonces va a depender mucho el gradiente de presión. Y aquí nos pone como ejemplo, y bueno, ya vamos a analizar también en la parte hipobárica. En el nivel del mar, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Pero a 2500 nosotros estamos aproximadamente a una altura de 2450, 2480 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la literatura de Kostil nos da un ejemplo con 2500 metros sobre el nivel del mar, que más o menos sería la altura en la que nos encontramos acá en la ciudad de Cuenca. La presión atmosférica, ¿qué pasó a esta presión atmosférica? Esa presión atmosférica disminuyó. Si ustedes se van, y yo siempre les digo, en la escuela, en el colegio, nos enseñan el experimento con el cual nos dijeron cuál es la presión atmosférica. Y ahí nosotros teníamos un experimento que era el barómetro de Torricelli. Este barómetro de Torricelli, ¿no es cierto?, era una cubeta que estaba llena de mercurio con una pipeta graduada. ¿Sí? Entonces, para ejemplarizar esta presión, era la fuerza, ¿no es cierto?, la presión atmosférica, la fuerza que ejerce, y no es cierto, la fuerza que ejerce el ambiente frente a los diferentes cuerpos, ¿sí? Digamos de una manera sencilla. Entonces, este barómetro de Torricelli lo que hacía es esto. Se ponía esta cubeta con esta pipeta graduada y justamente a nivel del mar se veía, todo esto era mercurio, todo esto estaba lleno de mercurio y se veía que el mercurio comenzaba y ascendía. ¿Hasta cuánto? A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Y conforme íbamos aumentando de altura,
la presión atmosférica ya no era 760 milímetros de mercurio, sino solamente si llegamos a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, iba descendiendo y ya era 560 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión, la fuerza, el empuje que tiene el aire ya no es el mismo que se tiene a nivel del mar. ¿Sí? Por eso, a nivel del mar, ¿qué pasa? ¿Sí? El aire pasa mucho más rápido, y no es cierto, del aire atmosférico hacia nuestros pulmones. E igual va pasando de los pulmones, ya saben, el oxígeno hacia el alveolo, del alveolo, perdón, al capilar, del capilar hacia la célula, y no es cierto, va pasando mucho más rápido. Pero mientras vamos aumentando en altura, ¿qué va pasando con la presión? La presión atmosférica baja. Por eso, aquí nos da este ejemplo en la parte de la presión de oxígeno en el aire atmosférico seco. Fíjense cómo a nivel del mar se encuentra en 159 milímetros de mercurio a 2.500, 117. Bajó esa presión. O sea, no hay ese empuje de aire. ¿Sí? A nivel alveolar, de 105 baja a 77 el oxígeno. De la sangre arterial, de 100 baja a 72. ¿Se acuerdan que íbamos viendo? En la parte venosa, de 40 se mantiene en 40, y no es cierto, se mantiene a 40, y eso es parte fundamental para que fluya, digamos, en sí. Y el gradiente de presión parcial de la fuerza, fíjense cómo disminuye a la mitad. Es la fuerza conductora el gradiente de presión parcial. Es la fuerza como que conduce. O sea, cuando nosotros estamos en la costa, digamos en sí, a nivel del mar, ¿qué pasará? El empuje de aire hace que el aire entre con mucha facilidad. ¿Sí? Pero conforme vamos aumentando en altura, ¿qué pasará? La fuerza va disminuyendo. Aquí disminuye a la mitad, ¿sí? El gradiente de presión. Si nos vamos al Chimborazo, ¿qué estará? Estará mucho más bajo el gradiente en relación con el nivel del mar. Entonces, podrá pasar con facilidad este aire, o pongamos oxígeno, ¿ya? Podrá pasar con facilidad este oxígeno. No puede, se dificulta el paso del oxígeno. Y eso es lo que nosotros sentimos, y eso es que genera una hipoxia. Sí, eso es lo que genera una hipoxia. Entonces, ahí va la gran pregunta: ¿por qué se limita el rendimiento en altura? Claro, porque yo puedo tener un mejor VO2 a nivel del mar versus la altura. El factor limitante es causante por la reducción del gradiente de presión parcial del oxígeno. ¿Sí? Y esto complementamos con la parte hipovárica. ¿Sí? La presión parcial del oxígeno es la que se reduce, o sea, es esa fuerza, ¿sí?, con la que va pasando el gas del aire atmosférico hacia el alveolo, del alveolo va a ir pasando hacia los capilares, de los capilares hacia las células, ¿sí? Entonces, es esa presión la que se reduce cuando vamos aumentando en altitud. Por eso es cuando nosotros estamos en alturas, ¿qué decimos? De aquí nos vamos al Caja. Ya nos toca ventilar mucho más fuerte, ¿no es cierto? Nos toca ventilar mucho más fuerte. Y decimos, no hay oxígeno aquí. Y ya vamos a ver en una tabla comparativa, cuando hablemos ya mismo de la parte hipóxica, se va a ver básicamente que el porcentaje de oxígeno es igual. A nivel del mar, a 2.500 metros, en el Chimborazo va a ser igual la concentración de oxígeno que tiene el aire. Pero lo que está variando es el cambio de presión parcial, o sea, ese empuje con el que está pasando. ¿Sí? Entonces, no es que no hay oxígeno, sí existe oxígeno. Lo que va disminuyendo son la presión parcial de los gases. Y eso es lo que genera esa hipoxia o esa falta de aire que nosotros decimos. ¿Sí? Si a mí me van llevando ahorita a la zona de Tres Cruces, acá que, ¿cuántos metros está? 4.500 metros, si no estoy mal. 4.500 metros, enseguida, ¿qué voy a sentir? Falta de aire. Voy a disminuir mi rendimiento, no voy a poder caminar con la misma rapidez, tendré que caminar mucho más despacio, trataré de hacer unas inspiraciones forzadas para tratar de meter más aire a mi cuerpo, ¿sí? Pero no es que haya menos oxígeno, sino que tengo que hacer más fuerza para que entre la misma cantidad de aire. ¿Por qué? Porque disminuyó la presión parcial de los gases, ¿sí? Entonces, eso es un factor fundamental. Segundo,
la parte de la intensidad del flujo. El ejercicio incrementa el flujo de sangre a través de los músculos. Más sangre, más oxígeno. El flujo incrementado de la sangre mejora el suministro y el consumo de oxígeno. Y no es cierto lo que poníamos, si no es cierto, mayor intensidad, abrimos más la llave, va a haber mucho más. Y las condiciones locales. Cuando hablamos de condiciones locales, hablamos de los músculos, ¿sí? La actividad muscular siempre incrementa la acidez de los músculos debido a la producción de lactato, aumenta la temperatura muscular, aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta debido al mayor metabolismo. Todo esto incrementa la descarga de oxígeno desde las moléculas de hemoglobina, lo que facilita el consumo y el suministro y el consumo de oxígeno por los músculos. Entonces, fíjense ustedes, todas estas condiciones locales que se va a dar, la acidez, la temperatura del músculo, la mayor concentración de dióxido de carbono, hace que esa diferencia arteriovenosa de oxígeno que sea mayor o menor, que sea menor. ¿Para qué? Para que se consuma mayor cantidad de oxígeno porque las células musculares están necesitando mayor cantidad de oxígeno. Condiciones locales. Y bueno, la eliminación del dióxido de carbono siempre sale por difusión simple, en respuesta a un gradiente de presión entre la sangre de los tejidos y los capilares, que es lo que más o menos ya vimos anteriormente, ¿y no es cierto? El oxígeno, la presión, si nuestra imagen es más tomada de Costin, cómo deben haber las presiones tanto de oxígeno, de CO2, ¿sí? No cambiamos mucho, no variamos mucho, ¿sí? Digamos en sí. Solamente es otro gráfico explicativo de esos cambios de presiones y para explicar la parte de la eliminación del dióxido de carbono. Pero siempre va a estar presente la presión parcial de los gases. ¿Sí? Ese es un concepto fundamental que ustedes deben saber. ¿Sí? Porque siempre les van a decir, cierto que allá les dicen a alguien en la costa, sí, o algún familiar, chita, nos vamos a ir a hacer ejercicio, pero allá no hay oxígeno, ya están a cuántos metros están ustedes sobre el nivel del mar, sí, no hay oxígeno allá en Cuenca, sí, nos vamos a ahogar porque no hay oxígeno, no es que no hay oxígeno, el oxígeno existe, pero lo que no existe, lo que pasa, sí, es generado una hipoxia, y esa hipoxia es generada por la disminución de la presión parcial de los gases. Doctor, Sí, sí. disculpe, esta presión también afecta, por decir, no solamente al cuerpo, sino a objetos, por lo que me refiero eh, al nivel deportivo, cuando hablando en deporte de voleibol, vamos llevando los balones de acá, los que entrenamos normalmente, que están a la presión normal, vamos a la costa y llegan casi a la mitad. Claro, bien, Entonces allá deshinchado. toca hincharles y al momento que regresamos deshincharles de nuevo porque se vuelven a hinchar acá. Claro, por supuesto, la presión afecta no solo al cuerpo, afecta a todos los objetos. Usted váyase a la costa, y no es cierto, es el típico de que se asustan en la costa y saben estar parando en pues, hierba buena, más o menos. Eh, le pongo de ejemplo. Nos vamos a la playa, ¿no es cierto? Nos compramos esas pelotas de playa, ¿no es cierto? Esas pelotas de playa, cogemos y nos compramos, ¿no es cierto? Nos compramos esa pelota, ¡ay, chévere! ¿No es cierto? Ya, vamos llevando y le ponemos en el carro. ¿No es cierto? Venimos toda la costa, ¿no es cierto? Comenzamos a subir eh, eh, Puesto Inca, y ¿no es cierto? Comenzamos absolutamente, a ver, ¿qué es Tamarindo? ¿No es cierto? Tamarindo, llegamos a Hierba Buena, quizás no hemos pensado, oímos un, ¿sí? Se reventó esa pelota playera, cosa que todo el mundo ve, ¿dónde está una llanta o algo? ¿Qué pasó en el carro? ¿No es cierto? Y era porque va el efecto contrario, ¿no es cierto? Cuando usted sube de la costa a la altura. ¿Qué pasó? Hay disminución de presión y la presión que estaba dentro del balón es mayor. ¿Sí? Y si es de mala calidad el material, ¿qué pasará? Se reventará. ¿Sí? Es igual cuando bajamos de aquí, ¿no es cierto? Es la presión que existe más a nivel, ¿sí? A nivel externo. Entonces, como hay mayor presión a nivel externo, una botella de cola que ustedes lleven o cualquier cosa, se deshincha. ¿Sí? Son las presiones parciales de los gases. Por supuesto. Y como nosotros no somos más que unos seres vivos dentro de la naturaleza, también nos pasa lo mismo con la cantidad de oxígeno. No es que exista mayor cantidad de oxígeno o menor cantidad de oxígeno. Me voy a adelantar a esta imagen, perdón, me voy a adelantar a esta imagen del ambiente hipovárico, esta imagen.
Sí, me voy a adelantar para tratar de dar mayor comprensión a eso. Fíjense, aquí Costil hace una referencia, y es bonita esta imagen, en el sentido de que ve diferentes lugares, Miami, Denver, bueno, ya saben que es gringo y libro, entonces siempre va a estar en Denver, Ciudad de México por la importancia de los Juegos Olímpicos, Ciudad de Piques, no sé, y Monte Everest. Altura, 0 metros, 1.610 metros sobre el nivel del mar, 2.210 metros sobre el nivel del mar, Picles, 4.300 metros sobre el nivel del mar, un poquito más bajo que las Tres Cruces. Monte Everest, 8.048 metros sobre el nivel del mar, no del centro de la Tierra, ¿no es cierto? Ahí siempre hay esa discusión. ¿Cuál es el monte más elevado a partir del centro de la Tierra? El Chimborazo, ¿y no es cierto? Tomando en cuenta del centro de la Tierra, pero yo estoy hablando a partir del nivel del mar, ¿sí? Fíjense la presión, cómo va disminuyendo progresivamente, la presión atmosférica o barométrica, 760, 631, 585, 430 y en el Monte Everest está una presión de 253. Pero fíjense lo que viene acá. El porcentaje de oxígeno en el aire. Y ahí nosotros nos sorprendemos, 21%, 21%, 21%, existe el mismo porcentaje de aire. O sea que existe la misma composición de aire. Sí, existe la misma composición del aire. Si usted está en el Everest, existe un 21% de la composición del aire. 21% de oxígeno es parte de composición del aire. Si está a nivel del mar, igual, el 21%. Si está acá en la ciudad de Cuenca, 21%. En todos lados es el mismo porcentaje de oxígeno en el aire. Pero fíjense que ha estado variando. Está variando la presión atmosférica, que le da ese empuje. Y fíjense la presión parcial de oxígeno en el aire. 159 a nivel del mar. Y fíjense, cuando llegamos a 8.000 metros, 53 milímetros de mercurio. Y claro que, por supuesto, también la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Si tenemos 15 grados centígrados, encontramos en menos 43 grados centígrados cuando ascendemos en altura. Entonces, la concentración del aire siempre va a ser la misma. Por eso les digo que me agrada este cuadro, ¿sí? Este cuadro comparativo de acá de Costil, porque nos dice básicamente, existe el mismo porcentaje de aire. ¿Qué genera la hipoxia, esa falta de aire, ¿sí? Entre que estemos a nivel del mar o que estemos en la zona de Tres Cruces? Genera que ya no existe ese empuje, esa presión parcial con la que un gas tiene que irse de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Ese empuje de aire es el que disminuye, ¿sí? Entonces, ahí sí el concepto tiene que quedar muy claro. Saben que los gases, el nitrógeno es el gas que existe más, y no es cierto, en el aire, hablamos del 79%, el oxígeno hablamos de un 21 aproximadamente, 21%, el CO2, fíjense cuánto existe en el aire, 0.03, ahí están la presión de los gases raros y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tomen muy en cuenta y excelente nos hizo acuerdo de los viajes que tenemos a la costa, y no es cierto, de los viajes que tenemos en la costa, en verdad. Usted va tomando agüita en el camino, y no es cierto, agüita en el camino, y usted que se da cuenta, llega allá y la botella chupada en la costa. Y es lo mismo con los balones, ¿no es cierto? Con los balones. Y ahí sabe ser, no, yo voy llevando mi pelota de voleibol de playa, voy llevando cómo es para estar en la playa jugando. Se encuentra allá y baja el balón. Sí, baja el balón, ¿no es cierto? Y ahí enseguida, ¿qué hace? Tratar de ir a buscar una aguja, tratar de ir a buscar, ¿cómo es? Algo para poner aire, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, fíjense, solo ya de ese conocimiento ya tenemos que, si vamos a llevar un balón de aquí hacia la costa y para jugar voleibol de playa, ¿qué tengo que ir llevando? Mi propia aguja, mi propio para hinchar el balón y todo ese tipo de cosas. Sí, es así. Y cuando vengo de la costa y vengo comprando un balón de centro comercial, Marathon, el mismo Marathon que hay aquí, el mismo precio que está allí, esta pelota está preciosa, sí, como si solo hubiera en la costa, digamos, ese balón. Y no le vienen deshinchando, sí, se puede dañar el balón o se puede romper el balón.
¿sí? Entonces, fíjense, solamente a partir de ese conocimiento, todos somos y actuamos de la misma manera dentro de la naturaleza. Ahora, cuando hablamos la respiración, yo les decía, la respiración básicamente nosotros podemos respirar de una manera voluntaria, pero existen muchos procesos implicados en la regulación de la respiración. Y uno de los procesos implicados en la regulación de la respiración tiene que ver con esto de acá, que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, digamos en sí, son pequeños receptores, ¿no es cierto?, que se encuentran en los vasos sanguíneos y que reaccionan a esto. Los quimiorreceptores periféricos reaccionan a esto, a la presión parcial de oxígeno, a la presión del CO2 y al pH. Los quimiorreceptores periféricos que se encuentran aquí en los vasos sanguíneos. Y los quimiorreceptores centrales, ¿no es cierto?, que están en el centro respiratorio, a la presión de CO2 y al pH. Todo este centro respiratorio vamos a encontrar aquí en donde se encuentra tanto el centro inspiratorio como expiratorio, se encuentran en la parte de la protuberancia y el bulbo. ¿Qué hacen estos centros respiratorios? Pongámosle acá. Este centro respiratorio periférico, pongamos que se encuentra en el arco de la aorta, pongamos que capta mayor presencia de CO2, ¿sí? Y aumento del pH. ¿Qué hará este centro? ¿Qué hará estos quimiorreceptores? Tal como hemos venido diciendo siempre, va a irse ¿a dónde? Va llevando el chisme o la captación del estímulo, va llevando a este centro respiratorio. Enseguida, ¿qué va a producir? Este centro respiratorio básicamente va a mandar la información ¿a dónde? Al área motora primaria, ¿sí? ¿Para qué al área motora primaria? Para que estimule a los músculos. Entonces, si estoy con CO2 y acumulando mucho CO2, ¿qué pasará? Tendrá que hacer, ¿sí? Estimula ¿qué? Al diafragma, a los músculos intercostales, para que produzca unas respiraciones forzadas. Entonces, por eso decíamos al inicio que la respiración no es solamente ¿qué? No es solamente voluntaria, ¿no es cierto? Sino también que reacciona gracias a nuestro centro de la respiración, ¿sí? Nuestro centro de la respiración, en donde juega un papel fundamental, por eso decíamos que la ventilación juega un papel fundamental también en esta regulación del pH o potencial de hidrogeniones. Entonces, muchos de estos músculos activos, esta área de la respiración, va a conectarse con la corteza motora para producir una inspiración. Por eso es el momento dado en el que ustedes dicen, me voy a quedar sin respirar, ¿sí? Entonces coge, no respiro, no respiro, no respiro, no respiro. ¿Qué va a pasar un momento dado? Se comienza a acumular mayor cantidad de CO2, capta los receptores periféricos que está mucho CO2. Capta que hay muy poco oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a hacer enseguida? Va a mandar la información al centro de la respiración, ¿no es cierto? Y enseguida, ¿qué va a hacer? Este centro de la respiración estimula el área motora primaria, ¿para qué? Para hacer. Por eso es que cuando estamos aguantando la respiración, comenzamos un rato, me aguanto. Sí, terminamos en un momento dado. Y si no pudiéramos eso, nos están ahorcando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Comenzamos la desesperación, ¿no es cierto? A mover el resto de músculos y todo ese tipo de cosas y a tratar de hacer movimientos inspiratorios forzados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centro de la respiración me está diciendo, si no fuera muy bueno que solamente fuera voluntariamente, aguantemos la concentración de oxígeno que tengo dentro. No se trata de eso. ¿Sí? Entonces, es los mecanismos implicados dentro de este proceso. Siempre la parte ventilatoria pulmonar en el ejercicio se produce un incremento de la ventilación inmediatamente con el ejercicio y se da una elevación continua, gradual en la profundidad y en el ritmo de la respiración. Entonces, fíjense acá en esta imagen. Aquí nosotros tenemos dos partes. En ejercicio ligero, moderado y pesado, fíjense que la respiración también va aumentando progresivamente. Aquí está la ventilación pulmonar en mililitros por minuto. Y fíjense cómo va aumentando progresivamente, ¿sí? Progresivamente hasta el final del ejercicio. Conforme más ejercicio, nosotros aumentamos más nuestra ventilación pulmonar. Y fíjense en esta parte final. No es que
apenas se acaba el ejercicio, la ventilación disminuye a sus valores de reposo. Si no, se va a demorar en recuperarse, dependiendo igual el grado del ejercicio. Por eso es cuando hacemos ejercicio, ya terminamos corriendo los 5 kilómetros, después ya te terminé fresco, ¿no es cierto? Pero después, en un momento dado, esos vasos, esos quimios receptores que estábamos viendo anteriormente, captan que todavía no hay la suficiente concentración o no se ha nivelado la concentración de oxígeno que debe haber versus la cantidad de CO2, y ustedes después de unos 3 minutos, 4 minutos comiendo, sí, hacer como si comenzara, como si no hubiese recuperado totalmente la respiración. ¿Por qué? Porque los quimios receptores están diciendo, no, ya acabaste el ejercicio, pero todavía no se ha nivelado totalmente la concentración que debes tener, tanto de oxígeno como de CO2 y la regulación de pH. ¿Sí? Entonces, también la ventilación pulmonar nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, sino también se demora en recuperarse y nos ayuda en la parte de actividad y dependiendo la intensidad del ejercicio que esté realizando. Bueno, eso ya habíamos hablado del experimento para crear esas presiones, ¿y no es cierto? Entonces, ahora ya se dan un poco más inclusive, ¿y no es cierto? Cómo cambia esa presión parcial de los gases, ¿sí? Y esa presión parcial es parte fundamental en la cavidad torácica que existe. Por eso, cuando hay una puñalada, ¿y no es cierto? Rompen la pleura, ¿qué pasa al pulmón? Sí, esos cambios de presiones hacen que el pulmón ¡plup!, se colapse, lo que se denomina un neumotórax. ¿Sí? Se colapsa el pulmón, ¡plup!, ¿no es cierto? Y de ahí viene el que sabe todo, ¿y no es cierto? Y le pone un tubito y se ponen a chupar, ¿y no es cierto? Para que traten de recuperar. Es lo que hacen en hospitalización también, ¿sí? Claro que ahí ya es una zona estéril y todo ese tipo de cosas, pero le ponen como un émbolo para que se vaya recuperando el pulmón. Y no es que apenas hacen eso y ya se recupera el pulmón, sino se recupera progresivamente, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos que ver mucho con la naturaleza y el entorno en el que estamos. Caterine. Disculpe, por ejemplo, tengo una duda. Bueno, no sé si sean, creo que sí es normal. Cuando vamos a la costa y ya vamos bajando hacia el ambiente ya un poco más abrigado, ¿no? Se han notado que de una se nos tapa los oídos. Y cuando, en otros casos, cuando, por ejemplo, ya se viaja Chimborazo, como dice, a la montaña, por el frío sí cuesta respirar, pero al mismo tiempo no sabe doler estas partecitas de aquí y uno también ahí mismo evita respirar porque duele la nariz. Entonces creo que sí, eso es parte de los cambios de los gases. Bueno, el uno sí de los gases, el otro es por parte de control de temperatura. ¿Cuál es el parte de control de temperatura? Verán que decíamos que el aire tiene que acondicionarse. Y dentro de acondicionarse, ¿cuál jugaba un papel fundamental? Lo que son los cornetes y los senos paranasales. Entonces, si comienza a entrar un aire más frío, como ustedes vieron, conforme más altura, también la temperatura va disminuyendo. Por eso es que en el Cajas asistemos en tremendo solazo, ¿y no es cierto? ¿Qué sentimos en el Cajas? Frío. Sí, frío. Estamos así. ¿Por qué? Por el viento y por la disminución de temperatura. ¿Sí? Entonces, este dolor acá, y no es cierto, puede ser más por los cornetes, y no es cierto, por los cornetes que están trabajando mucho más para tratar de calentar el aire, porque no estamos acoplados. El segundo punto sí es cambio de presión. Lo primero que usted dijo, perfecto, estamos hablando de los viajes. El primero sí es por cambios de presiones. ¿Por qué? Porque si usted se fija, nosotros tenemos una membrana. ¿Sí? ¿Dónde está mi cursor? Tenemos una membrana. ¿Sí? Esta membrana separa oído externo de oído medio. ¿Sí? Conducto auditivo, y aquí está nuestro pabellón auricular, ¿no es cierto? Nuestro pabellón auricular, la entrada para nuestro oído externo. Aquí nosotros tenemos lo que se denomina la membrana timpánica. Y aquí nosotros tenemos nuestro oído medio. Nuestro oído medio en donde van a estar los huesecillos, ¿sí? Martillo, yunque, estribo. Y aquí vamos a tener el caracol, ¿sí? Vamos a tener el caracol, la tróclea, la parte vestibular, ¿y no es cierto? Y esto se va a ir a nuestro cerebro. ¿Sí? Un poquito, perdón, el esquema tan feísimo, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí en el oído medio tenemos una estructura. ¿Quién se acuerda de esta estructura? ¿Cuál es? Que conecta el oído medio
conecta con la faringe. Con la faringe. Esta estructura se denomina como la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Es un conducto. Entonces, en verdad, ahí sí pasa este cambio de presión. Por eso es que cuando nosotros justo estamos bajando, bueno, a mí me sabe pasar en qué parte, en la parte de hierba buena, justo cuando hay una vuelta hacia los que se han ido a la costa, ¿no es cierto?, donde hay una curva pronunciada, y no es cierto, que se cambia y comienza a descender, ¡plac! Mis oídos en verdad saben venir ese sonido que dice, y no es cierto, que tengo que estar así, abriendo la boca y todo ese tipo de cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque están generando un cambio de presión. Entonces, la presión que está entrando por aquí versus la presión que está entrando por acá. Por eso se produce, ¿sí? Entonces, hasta que se nivelen estas presiones, ¿sí?, tenemos que tener esa precaución. Algunos, por lo general, se les dice masca chicle, porque al mascar chicle están metiendo aire, digamos, aquí, y están haciendo que se nivelen la parte de las presiones. Pero algunos son muy comedidos que comienzan a mascar chicle y comienzan a mascar chicle todo el viaje y después están con dolor de las mandíbulas cuando llegan. Caso contrario, ¿no es cierto? Sí, entonces no hay que ser tampoco exagerados en ese sentido. ¿Sí? Aquí va otra, y me hicieron acuerdo. También sabe, a esto cuando existe una enfermedad de esto de acá se le denomina barotrauma. Sí, barotrauma, cuando hay un cambio de presiones acá. Pero esto en la parte de la actividad física y el deporte también suele suceder en otras circunstancias. ¿Cuáles esas otras circunstancias cuando puede suceder estos cambios de presiones muy bruscos y saben dar unos dolores terribles, hasta inclusive con daño en la membrana timpánica? Es cuando se cogen, se van a Yunguilla ahora que se van de fin de año, ¿no es cierto? Y que ya van a estar vacunados, la primera dosis se van a Yunguilla de festejos porque han pasado el año, ¿no es cierto? Sí, de festejos, y se van a la piscina ahí, una piscina profunda ahí, ¡plum!, hacia adentro de la piscina. Después salen de la piscina, me está doliendo el oído, me está doliendo el oído. Es justamente también por el agua genera estos cambios de presiones, ¿sí? A lo que se denomina barotrauma. Entonces, fíjense, en verdad, lo que dice Catherine, el uno sí es por cambios de presiones, ¿sí? Cambios de presión. El otro es más por la parte de acondicionamiento del aire que debe tener para el calentamiento. Sí, para el calentamiento. Pero este barotrauma, y sabe ser medio frecuente, y de un tratamiento un poquito, vienen de Yunguilla con un dolor en el oído que les late y todo ese tipo de cosas, se les diagnostica de barotrauma y tienen que pasar siquiera unos 7 días con medicamentos para disminuir ese barotrauma. ¿Sí? Entonces, efectos de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, para ir terminando la parte pulmonar, sí, para dejar la parte hipovárica para la próxima clase, sí, la capacidad pulmonar es el volumen máximo que puede dilatarse los pulmones con el mayor esfuerzo inspiratorio. La capacidad pulmonar se mide a través de un espirómetro, por supuesto. La capacidad pulmonar es cuánto sus pulmones pueden meter de aire. ¿Sí? O sea, cuánto pueden sus pulmones llenarse de aire. ¿Sí? Habiendo este espirómetro, digamos en sí, este espirómetro, que es un instrumento que se usa para medir los volúmenes y la capacidad que tiene el pulmón. Es fundamental conocer eso. Consta de un sistema donde recoge el aire. Bueno, este es el fundamento de este espirómetro, una boquilla donde va a recoger el aire, una cámara, ¿sí?, de aire en un recipiente líquido, y luego esto va marcando cuánto ha pasado. Claro que este es antiguo, ¿no? Sí, es el fundamento antiguo, y este es un espirómetro que se hace en ciencias naturales, ¿sí?, en ciencias naturales, para ir viendo cuánta de capacidad tiene. Nosotros sabemos, bueno, ahora ya hay estos automáticos. Nosotros tenemos un sencillito que mide solamente la capacidad que sabemos hacer práctica, ¿no es cierto? Pero ahora ya inclusive existen estos digitales, en donde ya nos dan volúmenes, cuál es la mejor capacidad que tiene el pulmón de tal persona, ¿y no es cierto? Y básicamente. Ahora va a estar mucho más de moda, y esto va a comenzar mucho más por esta enfermedad pulmonar que tenemos y por las complicaciones que nos dejarán en un futuro.
¿sí? Esta enfermedad de COVID, que así hayamos pasado asintomáticos, siempre nos deja con un poquito de complicaciones. ¿Qué se mide? Medimos lo que es el volumen de ventilación pulmonar corriente, que es el aire que es inspirado y expirado con cada respiración. En un adulto, ya decíamos anterior, es 0.5 de litro, 500 mililitros. Siempre en nuestros pulmones vamos a tener un volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos respirando normalmente, ¿qué pasa? Es nuestro volumen corriente, nuestro volumen de ventilación, que es 500 mililitros. Pero en un momento dado, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto. Ahí ya no introducimos 500 mililitros de aire, sino podemos introducir hasta 3000 mililitros de aire. ¿Sí? Luego tenemos un volumen de reserva expiratoria, que es el aire que podemos expulsar luego de una expiración normal. O sea, estamos 500, pues hago esto, 3000. Pero también puedo hacer esto. Estoy expulsando 1500. Y también se mide lo que es un volumen residual, que luego de una expiración forzada, siempre ¿cuánto va a haber? Siempre los pulmones permanecen con aire. No es que yo hago esto, ya saqué todos los aires de los pulmones y voy a coger nuevo aire. No, no podemos hacer. Siempre va a quedar, y no es cierto, unos 200 mililitros de aire. Hablemos en sí. Entonces, esto ha sido básicamente lo que es la parte respiratoria, ¿sí? La parte respiratoria, ¿sí? Hago un poquito el diálogo en ese sentido, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene la parte respiratoria para el contexto de la actividad física, ¿sí? Para el contexto de la actividad física. No ha sido que respiramos nomás, sino cierto, sino fíjense en el mismo acto de hacer una inspiración y una expiración, nosotros nos encontramos en diferentes mecanismos. Mecanismos propios de nosotros y mecanismos ¿qué? Inherentes de nuestro entorno. ¿Sí? Porque ¿qué podemos hacer nosotros con las presiones parciales de los gases? ¿Sí? Y ahí parte algo fundamental, que es la parte de este chico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las hormonas? Y este chico decía que había entrenado en cámaras hipováricas. ¿Podemos hacer eso? Sí se pueden hacer eso. Y muchos entrenamientos, inclusive muchos clubs de Argentina para subir a jugar a la altura, han sabido ponerse en cámaras que se denominan hipováricas. ¿Qué son estas cámaras hipováricas? Las cámaras hipováricas lo que hacen es disminuir la presión. ¿Para qué? Para que su cuerpo se adapte a trabajar con menor cantidad con menor presión parcial de oxígeno. Inclusive en algunos estudios y bueno, y en algunos lugares han hecho casas con ambientes hipováricos para que el deportista vaya y, ¿no es cierto?, esté en esta casa con ambiente hipovárico. Mientras tanto que aquí algunos atletas que quieren hacer lo mismo y que quieren hacer un ambiente hipovárico, ¿qué hacen? Y hubo un entrenador que les fue llevando a vivir en las faldas del Cajas, ¿sí? De la parte de Dos Chorreras, más o menos por esa zona. ¿Qué estaba haciendo con ese deportista? Le estaba haciendo que pase en un ambiente hipovárico, ¿sí? Con menor presión parcial que la que se encuentran aquí en Cuenca. ¿No es cierto? Aproximadamente unos 500 o 1000 metros, hablamos de 3000, 3200 metros 3500 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué? Para que su cuerpo se adapte y comience a sentir, no que no tiene sangre, sino que tiene menor presión parcial de oxígeno. El cuerpo capta eso y ¿qué dice? Necesito mayor cantidad de eritropoyetina porque necesito más glóbulos rojos porque está hipoxia, hay hipoxia, no hay oxígeno. Y enseguidita el cuerpo se comienza a adaptar a esas necesidades. ¿Sí? Se comienza a adaptar a esas necesidades. Entonces, fíjense, lastimosamente lo que dice, nosotros respiramos nomás, pero nosotros tenemos que ver todas esas influencias que existen dentro de la actividad física y del deporte para un buen control. Sí, para un buen control y para unas buenas adaptaciones. Sí, para unas buenas adaptaciones dentro de la actividad física y el deporte. ¿Sí? Eso terminaría diciendo en este aspecto de la
en este aspecto de la parte de la parte respiratoria versus la actividad física y el deporte. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? El día jueves tenemos lección, ¿y no es cierto? El día jueves tenemos lección. De la misma manera vamos a hacer la lección como hemos venido realizando anteriormente. Lo que sí, el examen final, ahí sí, lo que les dije a los compañeros de ustedes, ahí sí, ustedes ya no van a estar con los audífonos, con las cámaras, con las gorras, sí, con los audífonos, que ya cuando les veo con audífonos ya me da mala espina de que están diga, hablándose entre todos. ¿Y saben quién son los que más me cuentan lo que hacen? Los que ya van pasando de ciclos me cuentan lo que están haciendo y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ya el examen final sí vamos a hacer de manera presencial. ¿Sí? Eso. A ver, nos faltan algunas tareas. Creo que vamos a hacer un poquito la estrategia. No sé si este fin de semana, bueno, ya hablaremos este resto de semana, para las exposiciones, porque inclusive nos faltan algunos grupos nos faltan las exposiciones de la parte nerviosa. Sí, nos faltan de la parte nerviosa, que es justo la temática y son notas de acá. Entonces vamos a tratar de hacer, bueno, número uno, pedirles que las exposiciones sean sobrias, pero más compactas. Sí, medirles un poquito más el tiempo, porque en algunas nos iban 30 minutos, o sea que una clase de 2 horas solamente había 4 presentaciones de 10. Entonces, sí, es interesante la conversación, ¿verdad? Pero a veces los tiempos son los que nos limitan un poquito, y más que todo con ustedes que tenemos solamente un ciclo de fisiología, ¿sí? Porque son muy interesantes, nos dejan con bastantes cuestionamientos, inclusive a mí me dejan con muchos cuestionamientos algunas de las presentaciones, dependiendo ya el grado de investigación que ustedes hayan realizado. Eso, bueno, ya me están diciendo que el viernes no vamos a tener clases, ustedes mismos me están diciendo que el viernes no vamos a tener clases, ¿no es cierto? Porque se tienen que vacunar, pero bueno, ya nos ha de llegar algún comunicado oficial, para ver si tienen vacunación, todo ese tipo de cosas. Y aprovechen la vacuna si es que están, si es que toca, ¿sí? No dejen pasar la oportunidad, y más que todo, y es el trabajo para el próximo ciclo que ya creo que van a tener que anexarse acá.